Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Michelle de Los Ángeles Castillo Gómez y el día de hoy les voy a exponer el tema de Proteobacterias 3, Neisseria, Legionella, Bordetella, Brucella, Francisella y las Rickettsias. El objetivo de esta exposición es que ustedes conozcan y comprendan más acerca del tema proteobacterias, específicamente de los géneros Neisseria, Legionella, Bordetella, Brucella, Francisella y las Rickettsias. Aquí podemos observar una miniatura de todas las diapositivas que vamos a estar viendo. Bueno, comenzamos con el tema, proteobacterias. ¿Qué son las proteobacterias? Son uno de los principales filos de bacterias. Su nombre deriva del dios griego Proteus. Esto se debe a que él tenía la capacidad de cambiar de forma y como estas bacterias poseen una forma muy variable, es así que se les da el nombre de proteobacterias. Estas bacterias presentan formas de cocos, bacilos, prostecas, entre otros, y abundan principalmente en los océanos y ambientes acuáticos. Un dato interesante es que las protobacterias constituyen el 79% de la biomasa bacteriana en el fondo marino, mientras que en la superficie del mar constituyen un 64%. En la parte de abajo podemos ver algunos ejemplos de proteobacterias. Sin embargo, estos ejemplos no son los más representativos de las proteobacterias, pero sí son unos ejemplos de algunos géneros que vamos a estar viendo más adelante. Por ejemplo, en la figura 1 tenemos a la Neisseria gonorrhoeae, que pertenece al género Neisseria. Y podemos observar que poseen una forma de diplococo. En la figura 2 tenemos a la Legionella pneumophila, que pertenece al género Legionella. Y podemos observar que poseen una forma de bacilos. Mientras que en la figura 3 tenemos a la Bordetella bronchiséptica, que pertenece al género Bordetella y presenta una forma de cocobacilos. En la siguiente diapositiva vamos a estar viendo algunas características generales de las proteobacterias. En este caso son bacterias gram negativas y poseen una pared celular formada por lipopolisacáridos. Con respecto a su desplazamiento, algunas se van a desplazar por medio de flagelos o por deslizamiento bacterial. Sin embargo, van a haber algunas que no van a presentar motilidad. Tienen respiración aerobia o anaerobia y tienen nutrición heterótrofa, aunque algunas van a realizar la fotosíntesis. En la figura 4 podemos observar algunas proteobacterias con flagelos. Las proteobacterias se clasifican en 5 grupos. Esto se hizo con base en estudios de las secuencias del ARN y podemos observar que van a estar representadas con letras del alfabeto griego, desde la alfa hasta la epsilon. Y bueno, proteobacterias alfa. Abarca los géneros de bacterias fotótrofas. Las proteobacterias beta abarcan los géneros de bacterias aerobias facultativas o quimiolitotróficas. Las proteobacterias gamma abarcan los géneros de bacterias importantes para la ciencia y la medicina. En este caso podría ser la Escherichia coli. Proteobacterias delta son aquellas que abarcan los géneros de bacterias aerobias, mixobacterias o anaerobias. Y las proteobacterias epsilon
que son aquellas que abarcan solamente unos pocos géneros con formas helicoidales. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del género Neisseria. ¿Qué es el género Neisseria? Son bacterias con forma de diplococos, similares a los granos de café cuando se observan al microscopio óptico, pertenecientes a las proteobacterias beta. Este género incluye especies como Neisseria gonorrhoeae, también conocida como Gonococcus, y es causante de la gonorrea, y la Neisseria meningitidis, también conocida como Meningococcus, que es causante de la meningitis bacteriana. En la figura 5 vamos a observar a la Neisseria gonorrhoeae a través de un microscopio óptico. Esta va a estar con tinción de Gram de exudado uretral y se puede observar que hay muchos pares de diplococos gram negativos y estos van a tener forma de granos de café, que se puede observar que está señalado con una flecha. Con respecto a su morfología, van a ser iguales a las otras especies de Neisseria. Las características de las Neisseria van a ser que van a tener forma de diplococos, como decía anteriormente. Son gram negativos, no esporulados. Son positivos a catalasa y oxidasa. Son inmóviles y no tienen cápsula. Su tamaño promedio es de 1 micra de diámetro. Son aerobios estrictos y son sensibles a las altas temperaturas, a la desecación, entre otros. Este tipo de bacterias las podemos encontrar en el tracto urogenital humano. En la figura 6 podemos observar a la especie Neisseria gonorrhoeae, que como mencionaba anteriormente, va a tener una forma de diplococo y aquí lo podemos apreciar aún más de cerca. Algo representativo de este género es que se considera como una bacteria exigente, ya que requiere de cisteína, glucosa, piruvato o lactato como una fuente de carbono. Con respecto al medio de cultivo, se puede utilizar el Taller Martín, que es un medio selectivo de elección para el aislamiento de esta bacteria cuando se trabajan en muestras clínicas con microbiota acompañante. Ahora vamos a explicar el género Legionella. ¿Qué es el género Legionella? Son bacterias pleomórficas con forma de bacilo, que van a pertenecer a las proteobacterias gamma. Este género incluye 48 especies, de las cuales algunas pueden infectar a los humanos. En este caso, una bacteria representativa es la Legionella pneumophila. En la figura 7 vamos a observar que el género Legionella va a presentar esta forma de bacilo. Y bueno, con respecto a sus características, tienen forma de bacilo, son bacterias gram negativas y su tamaño promedio es de 1.5 micras de largo. Son aerobios estrictos y se desplazan mediante flagelos. También tienen cápsula. Estas bacterias las podemos encontrar en aguas estancadas con una amplia gama de temperaturas, aunque lo más preferible para estas bacterias es que sea superior a los 35 grados centígrados. En la figura 8 vamos a observar a la especie Legionella pneumophila y una forma para poder diagnosticar a esta bacteria es mediante la demostración de antígenos en orina o también con un cultivo en un medio selectivo. Por ejemplo, el BCIYE
alfa-agar más antibióticos. También para identificarla se conoce que esta es una bacteria que puede dar positivo en las pruebas de catalasa y oxidasa. Además, este tipo de bacterias no crece en medios con sangre ni con agar chocolate. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del género Bordetella. Estas son bacterias parasitarias que van a presentar forma de cocobacilos y van a ser pertenecientes a las proteobacterias beta. En este género se incluyen especies como la Bordetella pertussis, la Bordetella parapertussis y la Bordetella bronchiséptica. En la figura 9 podemos observar a la especie Bordetella pertussis a través de un microscopio óptico. Entre sus características vamos a observar que tienen forma de cocobacilos. Son gram negativos, no esporulados. Su tamaño promedio es de 0.2 a 0.7 micras de diámetro. Se desplazan mediante flagelos y tienen una cápsula. Son aerobios estrictos y este género lo podemos encontrar en las vías respiratorias de los humanos y la flora saprófita de ciertos animales. Es por ello que son bacterias parasitarias. En la figura 10 podemos observar a la especie Bordetella pertussis y ahí se puede observar que sí presentan una forma de cocobacilos. Con respecto a su identificación, estas bacterias se van a caracterizar porque son de difícil cultivo. Sin embargo, un cultivo que se puede implementar es la técnica de confirmación diagnóstica, aunque también se puede realizar la tinción de Gram y también se pueden usar pruebas bioquímicas. Por ejemplo, la catalasa, la ureasa y la oxidasa. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del género Brucella. Estas son bacterias que van a pertenecer a las proteobacterias alfa. Y en este género se pueden incluir especies como la Brucella abortus, la Brucella ovis y la Brucella melitensis. En la figura 11 podemos observar a este género a través de un microscopio óptico. Y entre sus características vamos a ver que van a tener forma de cocobacilos. Son bacterias gram negativas, no esporuladas. Son positivos a catalasa y oxidasa. No fermentan los carbohidratos. Su tamaño promedio es de 0.5 a 0.7 micras de diámetro. Son aerobios facultativos, se desplazan mediante flagelos y carecen de cápsula. Estas bacterias las podemos encontrar en animales, en la mucosa de los animales y en los abscesos de los humanos. En la figura 12 tenemos a la especie Brucella abortus y se puede observar que tienen una forma de cocobacilos. Con respecto a la identificación de este género, se puede utilizar un cultivo de agar con sangre. Sin embargo, este género se va a caracterizar porque su crecimiento es lento. Además, su temperatura óptima para la incubación de este cultivo es de 35 grados centígrados. Y como son aerobios estrictos, algunas cepas van a requerir un suplemento de dióxido de carbono.
así como también se puede observar a través de la tinción de Gram. Y algunas pruebas bioquímicas que se pueden realizar son la catalasa, la oxidasa y la ureasa positiva. En la siguiente diapositiva vamos a explicar acerca del género Francisella. Estas son bacterias parasitarias pertenecientes a las proteobacterias gamma. Este género incluye especies como la Francisella tularensis, que va a ser la más representativa. En la figura 13 podemos ver un cultivo de Francisella y entre sus características vamos a observar que van a presentar una forma ya sea de bacilos o cocobacilos. Son gram negativas, no esporulados, son inmóviles y tienen cápsula, son aerobios facultativos y son resistentes al frío e incluso a la congelación. Su tamaño promedio es de 1 a 2 micras de diámetro y van a habitar en ambientes acuáticos. En la figura 14 tenemos a la especie Francisella tularensis y, como podemos observar, presentan una forma de cocobacilos. Con respecto a la identificación, se pueden realizar medios de cultivo que contengan cisteína o cistina y se pueden realizar en medios de cultivo de agar chocolate, siempre y cuando se suplemente con un aditivo que contenga cisteína para que esta especie se pueda desarrollar. Por último, explicaré el género Rickettsia. Las Rickettsias son bacterias pleomórficas que pertenecen a las proteobacterias alfa. En este género se pueden ver especies como la Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowazekii y la Rickettsia felis. En la figura 15 podemos observar el género Rickettsia. Algunas características que van a tener este género son que tienen forma de cocos o de bacilos. Son gram negativos, no esporulados. Su tamaño promedio es de 0.1 micras de diámetro cuando son cocos y cuando son bacilos van a tener de 1 a 4 micras de largo. Son aerobios obligados y estos van a habitar en ácaros, garrapatas, pulgas y piojos y se pueden transmitir a los humanos a través de mordeduras. En la figura 16 vamos a observar a la especie Rickettsia rickettsii y esta va a tener una forma de bacilos, aunque también ahí se pueden observar que algunas presentan forma de cocos. Y con respecto a su medio de cultivo es que las rickettsias van a ser difíciles de aislar, por lo que para diagnosticarlas esto va a ser un poco complicado y de preferencia esta muestra se tiene que hacer desde que inicia la enfermedad. Además, este género no se va a poder teñir con la tinción de Gram. Y bueno, este es el artículo que yo investigué. El título del artículo es Mutaciones en la región determinante de resistencia a quinolonas. Sus siglas son QRDR, del gen GIR-A, de Neisseria gonorrhoeae, presente en muestras clínicas de hombres que tienen sexo con hombres. Este artículo se publicó en la Revista Peruana de Biología.
y fue realizada por Liz Sánchez Palencia y José Acosta Cáceres. El resumen de este artículo es que existen especies de Neisseria gonorrhoeae que son resistentes a las quinolonas, QRNG. Entonces, este estudio lo que busca es encontrar cuáles son las mutaciones en la región determinante de resistencia a quinolonas del gen GIR-A de la Neisseria gonorrhoeae. Entonces se realizaron 1096 muestras clínicas de orina e hisopados. Estas muestras fueron colectadas entre el año 2012 y 2013. Las muestras provenían de 367 hombres que tuvieron sexo con hombres. Y en estas pruebas se detectaron 58 muestras positivas de la Neisseria gonorrhoeae. Entonces, lo que se hizo fue que estas bacterias que resultaron resistentes a las quinolonas fueron analizadas por secuenciamiento y se identificó el patrón frecuente de mutación. Este estudio fue hecho en Perú. Con respecto a la metodología del laboratorio, se siguieron 3 pasos. Primero se detectó la Neisseria gonorrhoeae. Esto se llevó a cabo a través de un ensayo de Aptima Combo 2, que esta es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, en la que se utiliza la captura de ácido ribonucleico ribosomal para la detección cualitativa in vitro de Neisseria gonorrhoeae y diagnóstico de enfermedades urogenitales gonocócicas. Después se realizó la detección de la Neisseria gonorrhoeae resistente a las quinolonas. Para ello se precisó de un kit de extracción del ADN para que se pudiera aislar el ADN genómico. Y con este ADN que se obtuvo se realizó la PCR en tiempo real, que esta es una técnica de laboratorio donde la acumulación del ADN amplificado es detectado y cuantificado. Y en la tabla podemos observar que se utilizaron cebadores que fueron diseñados con el fin de amplificar la región determinante de resistencia a quinolonas. Y esto fue comprendido entre los nucleótidos 174 al 306 del gen GIR-A. Mientras que las sondas se utilizaron para detectar las mutaciones en el codón de la serina, en la posición 91 del gen GIR-A, y en el paso 3 se analizaron estas secuencias de mutantes del gen GIR-A de Neisseria gonorrhoeae. Aquí se analizaron estas secuencias con ayuda del programa Bioedit para que se pudieran observar las posibles mutaciones en la región determinante de resistencia a las quinolonas del gen GIR-A. Y en la tabla 2 podemos observar la base de datos de los patrones de mutación. Las secuencias de QRDR muestran en negrita las sustituciones aminoácidicas en la posición 91 y 95 de los especímenes de Neisseria gonorrhoeae con fenotipo mutante, comparándolo con la primera secuencia de QRD de Neisseria gonorrhoeae fenotipo silvestre. Y pues los resultados fueron que de los 367 hombres que tienen sexo con hombres, 45 de ellos fueron positivos a la Neisseria. Y de estos 35 fueron positivos en un solo sitio anatómico. Pero en total fueron 58 muestras positivas de 45 hombres infectados con Neisseria gonorrhoeae. En cuanto a la detección de la Neisseria, de las 58 muestras,
clínicas positivas encontradas, se identificaron 11 que presentaron QRNG con mutaciones en la posición serina 91 de la región determinante de resistencia a quinolonas. Y pues en la tabla 3 se pueden observar los resultados de la Neisseria gonorrhoeae resistente a las quinolonas, que se obtuvieron mediante la PCR en tiempo real. Y como conclusión, tenemos que en diferentes partes del mundo, la gonorrea es una de las infecciones de transmisión sexual con mayor frecuencia. Entonces, es importante la utilización de Aptima y PCR en tiempo real para poder identificar a esta especie de Neisseria que es resistente a las quinolonas, ya que estas técnicas diagnósticas de amplificación de ácidos nucleicos son más útiles en la identificación de esta bacteria comparado con el cultivo como método de diagnóstico. Entonces, los resultados que se encontraron en este artículo fueron que dicha mutación fue más prevalente, hallándose en un 55% del total de muestras. Entonces, la presencia de la Neisseria gonorrhoeae fue resistente a norfloxacino, levofloxacino, ciprofloxacino, sparfloxacino y otras fluoroquinolonas. Y bueno, aquí está la literatura. Y en la siguiente diapositiva están las preguntas. Muchas gracias por su atención.